Regresamos a Santiago de Chile porque ya estamos con Lucía López para hablar acerca de la reforma de salud en Chile. Lucía, te escuchamos. Claro que sí, Maga, y efectivamente, como tú lo planteas, la reforma a la salud en Chile, alguien pudiera haber dicho, es una noticia que se va a presentar con bombos y Ujú. platillos, por ejemplo, en La Moneda, pero no fue así. Muy sigilosamente, el pasado lunes, el gobierno presenta en el Congreso un proyecto de reforma particularmente a la parte privada de los seguros de salud, que en Chile son importantes, que además han estado también en el foco de la discusión, producto de ciertos fallos judiciales que en algún momento pusieron en duda la continuidad del sistema y con ello también la continuidad del aseguramiento de los propios pacientes o de los propios clientes que tienen estas aseguradoras privadas, las ISAPRES, así se llaman en Chile. Y en el marco de esa discusión que se dio en el Congreso para ver de qué manera los fallos judiciales que habían generado este movimiento, digamos, en la industria se podían cumplir, el gobierno se había comprometido a presentar una reforma de fondo que incorporara una visión de seguridad social precisamente a esta industria, y eso fue lo que hizo el lunes pasado, un poco antes incluso de la fecha de tope en la que se había puesto ese compromiso, pero sin bombos y platillos. Entonces nos parece muy importante darle a conocer a la ciudadanía en qué consiste este proyecto y dónde se pudieran ver alertas o al revés, semáforos verdes para avanzar en la discusión que se va a dar en el Congreso. Estoy para eso con el exministro de Salud, Jaime Mañalich, exministro del gobierno de Sebastián Piñera. Primero, muchas gracias. Encantado. Ministro, usted además es académico precisamente en temas de economía, de la salud, de temas que incorporan precisamente esta visión de la seguridad social en la salud, y desde ese punto de vista, ¿qué le parece a usted el proyecto a grandes rasgos que se ha presentado? Bueno, tomando lo que usted dice, el sigilo acá es parte de la estrategia. En todos los países de Latinoamérica hoy hay una discusión muy fuerte si respecto a temas de la seguridad social, de los beneficios sociales, pueden ser entregados por agentes privados o son una exclusiva responsabilidad del Estado. Y esto, insisto, cruza a todos nuestros países sin ninguna duda. En Chile, el actual gobierno en su programa ha tomado una definición. Estos bienes, vale decir educación, pensiones, salud, son bienes que tienen que ser exclusivamente responsabilidad del Estado en su financiamiento y en su provisión. Y en ese contexto, yo creo que el gobierno del presidente Boric ha mantenido una coherencia absolutamente indudable. Avanza sin transar en la idea de que sea el Estado el único que financie las prestaciones de salud y el único que, en definitiva, un tiempo más, años más, cuando se pueda la estructura de provisión de atención, sea también el único que entregue las atenciones de salud. Esa es la filosofía fundamental. Y a propósito del sigilo, insisto, han ocurrido dos cosas muy importantes. La primera es que el fin de semana, el sábado en la mañana, antes del fin de semana larguísimo de Fiestas Patrias, se hizo entrega del arancel de la modalidad de cobertura complementaria, vale decir, una nueva modalidad de financiamiento para los asegurados del sector público que incorpora, como se precisó en la ley corta, a los seguros complementarios de salud más allá de las ISAPRE y FONASA para contribuir al pago. Y eso está publicado, ya es norma y, insisto, se entregó en el diario oficial sin decir una palabra en el día sábado inmediatamente antes de las Fiestas Patrias, cosa de que no hubiera gran revuelo respecto a este tema. Ahora, como usted dice, sin ninguna comunicación, se ha trabajado prelegislativamente en el Ministerio de Salud, con exclusión de una transversalidad cualquiera, solamente el sector oficialista y en particular los diputados, en un nuevo proyecto de ley que modifica las ISAPRE y en la práctica, para decirlo en mi opinión, las hace completamente inviables. O sea, que efectivamente termina con el sistema ISAPRE por las condiciones financieras que esta ley propone. A ver, avancemos en esas condiciones en general. Primero, ¿qué es lo que propone la ley? Porque hay una parte que se recoge y que es algo que han tratado de impulsar todos los gobiernos, incluyendo el gobierno de Sebastián Piñera, que es que se acaben las, ¿cómo se llaman? Las preexistencias. Esa es la palabra técnica, efectivamente.
que se refiere a la incapacidad que tienen efectivamente quienes contratan estos seguros de moverse de las ISAPRES porque o tienen una enfermedad o tienen condiciones que para las aseguradoras son más riesgosas. Y eso en general se ha tratado de eliminar en todos los gobiernos y de eso se hace cargo. Desde ese punto de vista se hace cargo de una discusión y se hace cargo, entiendo, pero digámoslo usted que es especialista, recogiendo las consideraciones que ha presentado una comisión técnica que fue transversal, incluida también por otros ministros de salud de Sebastián Piñera. O sea, literalmente este proyecto acoge nuestra propuesta del año 2011 de crear un plan garantizado de salud. Es idéntico, le cambia el nombre por razones obvias, políticas, le cambia el nombre, pero es exactamente lo mismo. Y termina con las discriminaciones que ya las habíamos instituido en la tabla de factores del año 2019, que es lo que la Corte Suprema determinó para terminar con las diferencias de precio para mujeres, para hombres, por edad, etcétera. Eso lo toma. Desde ese punto de vista, entonces, hay transversalidad, ¿están de acuerdo? Acoge. Sin embargo, hay dos aspectos que son absolutamente cruciales para la sobrevivencia del sistema ISAPRE. Primero, que exista un fondo de compensación entre las ISAPRES. Como yo no puedo prever quiénes son las personas que se van a incorporar a mi seguro privado, y hay otra compañía al lado que puede tener menos gasto, menos siniestralidad, esa compañía se crea un fondo de compensación, como ocurre para el auge, de manera tal que esa compañía me subsidia a mí el mayor gasto que tengo por una cartera que yo al principio desconozco. Un fondo de compensación interisapre, explícitamente este proyecto no lo incluye, que fue la exigencia del Frente Amplio a la ministra de Salud. No aceptamos de ninguna manera que se incluya un nuevo salvataje a las ISAPRES, esa fue la expresión, con el Fondo de Compensación de Riesgo entre las ISAPRES. Y en segundo lugar, no termina con el problema fundamental, que es la selección adversa. ¿Por qué? Porque una persona conocedora de que tiene riesgo de salud puede postular a un plan de salud en una ISAPRE, pagar, ¿no es cierto?, y tiene un año para mantenerse, y durante ese año, sin declaración de preexistencia, sin declaración de salud, esa persona, sabiendo que tiene que operarse de la cadera, por ejemplo, efectivamente se puede exigir el pago de la prótesis de cadera, una operación que en Chile cuesta más o menos 5 millones de pesos, $6.000 en dinero equivalente, puede exigirlo y al año puede salirse de la ISAPRE. Entonces, efectivamente, este proyecto no termina con la maldición fundamental, que es el tema, insisto, del riesgo moral, que me voy a asegurar, conozco que tengo necesidades de salud que el asegurador no conoce y que no puede financiar colectivamente. Perfecto, avancemos. Quiero dedicarme a alguno de esos puntos, pero quisiera a rasgos generales y para explicarle a la gente que nos está viendo. ¿Qué significa el fondo común o el seguro único de salud que incorpora precisamente esta reforma? Dado que es un punto en el que están de acuerdo, o deberían estar de acuerdo los parlamentarios en avanzar, porque recoge precisamente, como usted señala, todo lo que decía su sector y que en ese momento se ponía o no logró avanzar en el Congreso, entonces eso debiera avanzar. ¿Qué significa ese cambio en la manera de entender los seguros de salud privados? O sea, básicamente lo que se señala acá, que nosotros lo propusimos tanto para FONASA como para esa ISAPRE, para los mismos, un plan único de salud, un plan colectivo, un plan comunitario de salud, que quiere decir que toda la ciudadanía tiene exactamente derecho a un plan de salud que incluye prevención, que incluye tratamiento de las enfermedades, que incluye fármacos, que incluye desgraciadamente licencia médica también. Ese es el producto que la persona adquiere cuando contrata un seguro con una ISAPRE. La ISAPRE no puede ofrecer beneficios más allá de este plan. Lo único que puede ofrecer es el plan único de salud, y todo lo que sea adicional a este plan, ¿no es cierto?, que quiere un prestador diferente, que quiere un doctor X, libertad de elección, este plan no lo financia. Perdón, pero yo entendía que efectivamente por ejemplo, en base a las posibilidades de integrar acuerdos, las ISAPRES podrían ofrecer a precios más altos, por ejemplo, una mejor calidad de atención. O sea, las ISAPRES pueden ofrecer
una prima por el plan de salud que se cotiza, se paga con el 7% de cotización obligatoria, y si la persona está comprando un plan único para todos los beneficiarios de la ISAPRE, o sea, 500.000 personas tienen el mismo plan de salud, entonces la ISAPRE puede decir, yo voy a ofrecer en este plan, para este 500.000 de personas, un beneficio adicional que va a hacer que el plan sea más caro. Por supuesto, pero eso la deja completamente fuera de mercado, porque cuando yo compare, ¿no es cierto?, que con mi cotización de salud tengo este plan único y no tengo que poner ningún dinero más en la ISAPRE A, en cambio la ISAPRE B me ofrece para todos, no es que para ti te ofrezco este y para todos, el plan único que vale cotización obligatoria más un 1%, esa aseguradora está completamente fuera de mercado y no va a tener, insisto, clientes. Ya, salvo que ofrezca, por ejemplo, estar en clínicas particulares de algún sector que sea de preferencia, por ejemplo, para el grupo de clientes que pudiera optar por ella. O sea, es ahí donde van a competir las aseguradoras. O sea, yo creo que apuntar a dónde van a competir las aseguradoras es muy difícil. Yo creo que tienen que tomar primero una decisión si es que van a seguir participando del sistema o no. Y la respuesta puede ser claramente negativa. Puede decir, mire, en realidad esta situación en la que yo no puedo ajustar, traspasar los costos a precio, en la cual me ponen nuevas coberturas cada año, en la cual, etcétera, ¿no es cierto?, me dice que al futuro esto no tiene ninguna viabilidad, que es el razonamiento que las ISAPRE, estoy seguro, están haciendo en sus reuniones hoy día. Ya, perfecto. Teníamos, y eso que esa era la parte que supone más o menos están de acuerdo, que efectivamente hay un fondo único de salud, un seguro único de salud. Un producto, un plan. Claro, un plan de salud único para todos, porque aquí en Chile, te contaré, Maga, todo esto, y por si nos están viendo las audiencias, los planes, la verdad, que te ofrecen la ISAPRE son múltiples y es muy difícil de seguir. 5.000. Son 5.000 planes, es muy difícil de seguir, la verdad, las personas se pierden y todos nos perdemos cuando tratamos de ver qué porcentaje, un poco más, un poco menos. Entonces esto se asemeja a lo que pasa en otros países donde se reduce la cantidad de planes que ofrecen las ISAPRES. Ahora, vayámonos al punto más complejo, que tiene que ver con que se pierde la manera en que las aseguradoras pudieran efectivamente sostener la viabilidad del proyecto, y ahí me quiero dedicar a un solo punto. Emilio Santelice, que fue colega suyo, fue ministro también de Salud del presidente Piñera, en una entrevista que dio durante esta mañana, porque él participó de la comisión que precisamente hizo las propuestas al Ministerio de Salud, decía que se parecía mucho a las propuestas de la comisión y que sobre este punto señalaba que el proyecto recogía precisamente esa preocupación y hablaba de que podía ser muy difícil si es que no se permitía, por ejemplo, el reaseguramiento global de las ISAPRES, o sea, que todas en su conjunto compartieran los riesgos con un reaseguramiento y que eso podía ser incluido en la discusión en el Congreso. ¿A usted le parece fundamental que se avance en ese punto? O sea, el proyecto de ley hace obligatorio que cada ISAPRE contrate un reaseguro en una compañía de seguros nacional. Ojo, lo dice explícitamente, nacional. Y en ese contexto, evidentemente, puede haber un acuerdo. Yo no sé si la Comisión del Mercado Financiero, que regula las aseguradoras, va a permitir un monopolio de seguro, de reaseguro de esa magnitud. Yo lo dudo. Y va a obligar, en mi opinión, a que las ISAPRES cada una contrate independientemente el reaseguro, que evidentemente va a ser una tarifa muy alta, porque estamos hablando de que la gente que va a entrar a este sistema va a saberse, en primer lugar, enferma. Y esa gente, ¿no es cierto?, va a tener costos de salud que van a obligar a un reaseguro muy alto. Pero ¿por qué va a saberse enferma si nosotros contratamos la ISAPRE como un seguro proyectivo? O sea, no toda la gente que tiene ISAPRE en estos momentos están enferma de algo. Porque evidentemente este diseño apunta políticamente a que la gente prefiera asegurarse en FONASA por su cotización del 7% y tomar un reaseguro. Y por eso vuelvo a vincular lo que hablaba al principio, aquí hay dos hechos legales, jurídicos muy vinculados. Son parte de la misma reforma. Por una parte, el arancel de medicina de cobertura complementaria, que le dice a los beneficiarios de FONASA, señores, para ustedes les vamos a pagar esto y ustedes van a tener un seguro complementario que vamos a licitar como FONASA prontamente, y va a ser eso muy atractivo para la gente, como está ocurriendo hoy día naturalmente, migrar a FONASA, la gente joven, que no va a contribuir a un fondo solidario de las ISAPRE,
¿Qué es precisamente lo que está ocurriendo? ¿Por qué 1 millón de personas se han ido de las aseguradas finanzas? Porque son los más sanos, los que tienen menos riesgo, y dicen, ¿para qué voy a pagar más si con mi 7% y la cotización de un seguro complementario más barato, yo tengo múltiples beneficios de salud? Perfecto. Para quienes nos siguen en Latinoamérica, FONASA, el Fondo Nacional de Salud, que es la parte pública del aseguramiento de la salud de las personas, a las que se contribuye obligatoriamente con el 7% del ingreso bruto mensual. Muchas gracias, exministro de Sebastián Piñera de Salud, Jaime Mañalich, precisamente hablándonos de esta reforma, de este proyecto que el lunes ha ingresado precisamente a la discusión legislativa y a la que le vamos a tener que poner mucha atención. Entonces, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Adelante.